Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 171. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El planeta de Norkai. Norkai había estado usando ociosamente sus poderes para escanear los acontecimientos en la galaxia de la Vía Láctea del mundo mortal. De repente, sintió un aura poderosa que emanaba de Salary, lo que lo obligó a centrar su atención en dirección al planeta Namek. Después de confirmar lo que estaba sucediendo en el planeta y comprender el contexto, Norkai no pudo evitar suspirar repetidamente con asombro. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que Talot, Raditz y Salary, que originalmente estaban en la Tierra, habían cruzado la Vía Láctea para llegar al planeta Namek y echar una mano. Ahora, con Salary enfrascado en una intensa batalla contra Slug, la situación se había vuelto tan tensa que incluso Norkai involuntariamente respiró hondo. Esa babosa, después de desaparecer y esconderse todos estos años, nunca imaginé que tuviera semejante as bajo la manga. Ahora que ha recuperado la juventud, su fuerza podría ser superior a la que Salary puede soportar. A pesar de que Salary había sacado el Kaioken X20, lo que puso a Norkai increíblemente nervioso, podía decir que el aumento de poder aún era desconocido para Salary. A pesar de todas las ganancias en fuerza que Salary había logrado en el último medio año en la Tierra, todavía no era suficiente para liberar completamente el potencial de un Kaioken 20X. Si fuera Talot, alguien de un nivel similar, podría ser capaz de derrotar a Slug usando solo el Kaioken 20X. Menos mal que estás ahí, chico. No importa el problema que cause Slug, puedes detenerlo. Después de todo, eres el primer Saiyajin en casi 1000 años en alcanzar el Super Saiyajin. Norkai suspiró aliviado. Estaba nervioso únicamente por Salary. Después de todo, Talot estaba en el lugar, y con la fuerza de Talot, derrotar a Slug debería ser un paseo por el parque. Incluso sin transformarse en un Super Saiyan, el poder del gran simio humanoide de Talot combinado con Kaioken ya era suficiente para enfrentarse a Cooler. Y a estas alturas, el poder de Talot estaba en un nivel completamente diferente. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Cerca de allí, Bubbles dejó escapar su peculiar grito, que hizo que Kai del Norte frunciera el ceño. ¿Por qué no puedo creer que Salary pueda derrotar a Slug? ¿No sabes quién soy? Soy el Rey Kai. Tengo esa perspicacia. Irritado por el interrogatorio, a Kaio del Norte se le hincharon las venas de la frente al apartar a Burbuja de una patada. Gregorio, que estaba a punto de hablar, cerró la boca rápidamente y continuó observando en silencio. ¿Habían vivido con Norkai durante tantos años como podían no conocer su temperamento? Era solo un anciano testarudo que se negaba a admitir sus errores. Planeta Namek. Salary desató 20 Kaioken y su nivel de poder se disparó a 12 millones. Este salto extremo le otorgó a Salary una fuerza que nunca antes había experimentado. A diferencia de la última vez que usó el Kaioken 20X, esta vez no la abrumó con una presión aplastante. Aunque su cuerpo aún soportaba una tensión tremenda, no llegó a punto de sufrir lesiones graves por sobreesfuerzo o estrés. Medio año entrenando bajo una gravedad de 200x, no solo mi fuerza aumentó drásticamente, sino que la resiliencia de mi cuerpo también se volvió lo suficientemente fuerte como para soportar este nivel de Kaioken. El hermano Talot ya está entrenando bajo una gravedad de 300x. Probablemente ya le vendría bien un Kaioken de 30x. Reflexionó Salary, hablando consigo misma. Desde su perspectiva, esto era lo más lejos que podía imaginar. Lo que ella no sabía era que, aunque la técnica Kaioken podía llevarse más allá de 20 veces, hacerlo más allá de ese punto en realidad ya no tenía mucho valor práctico. Talot había fantaseado una vez, tal como en esos fanfiction, acerca de investigar multiplicadores más altos de Kaioken, con el objetivo de dominar incluso 100x Kaioken. No era que algo así fuera imposible. Pero solo quienes se habían entrenado de verdad en Kaioken, lo entendían y comprendían su verdadera naturaleza, se darían cuenta de que el Kaioken no estaba diseñado para un uso prolongado. Tal vez, en un momento desesperado, decisivo, alguien podría arriesgarlo todo y desatar un multiplicador altísimo para dar un golpe final y decisivo, y cambiar el rumbo. Pero incluso entonces, había que entender.
Cuanto más ganabas, más pagabas a cambio. En este mundo no existe nada gratis, ni fuerza que aparezca de la nada. En otras palabras, Kaioken podría verse como una forma especial de entrenamiento. Permitía a un luchador profundizar y aprovechar su potencial latente a través de multiplicadores más altos. Pero ese tipo de potencial, una vez aprovechado, era fugaz. No podía durar. ¡No! Imposible. ¿Cómo puede un mono como tú tener una fuerza tan poderosa? ¿Acaso ese movimiento tuyo no tiene límites? Espera, no, tú, podría ser. El discurso de Slug de repente se volvió completamente incoherente. De repente pareció recordar algo más, y mientras recomponía cómo el poder de Salary había ido aumentando continuamente, una mirada de terror comenzó a apoderarse de él. La leyenda del Super Saiyan. Una vez se burló del Rey Cold con él. Nunca en sus sueños más locos imaginó que se enfrentaría a eso él mismo. No quería creerlo. Y más aún, no quería aceptarlo. La ira estalló una vez más desde lo más profundo del corazón de Slug. Al desatar todo su poder, una llama púrpura negruzca se encendió alrededor de su cuerpo. Muere. Rugió, y con eso, un rayo oscuro, vicioso y opresivo se dirigió directamente hacia Salary. Este ataque estuvo lleno de una aura corrupta y destructiva. Uno solo podía imaginar lo aterrador que era. Pero Salary no lo esquivó. Ni siquiera se inmutó. Lo enfrentó de frente. Cañón de luz púrpura. Gritó, disparando instantáneamente un brillante rayo de luz púrpura, crepitando con energía y envuelto en su aura Kaioken de color rojo sangre. Auge. Con un estruendo profundo y atronador, los dos rayos de energía chocaron en el aire, desatando una poderosa onda de choque. La enorme presión del choque energético sacudió toda la tierra. A cientos de kilómetros a la redonda, el suelo tembló. Nubes de polvo se dispararon hacia el cielo y la energía opresiva formó un campo de ki que hizo imposible que los seres comunes siquiera se acercaran. Todos los guerreros namekianos liberaron sus propias auras para estabilizar la zona. Incluso Ragar y Nail se entregaron por completo a la protección del gran anciano. Talot protegió a Bulma, mientras Raditz permanecía firme, con los brazos cruzados, impasible, su mirada aguda fija en la batalla. Ha comenzado. El enfrentamiento final. Quien dure más, será el que gane. Mientras se pronunciaban esas palabras. Del otro lado, otra explosión devastadora estalló cuando las energías colisionaron. En medio de la explosión, ni Salary ni Slug detuvieron su ataque. Claramente, ambos eran plenamente conscientes de la condición del otro. Y así, dentro de esta escena cataclísmica, los dos aceleraron continuamente, deslizándose a través del espacio mientras sus implacables puños y patadas se lanzaban uno hacia el otro. ¡Bum! ¡Bang! ¡Kabom! ¡Pum! Explosiones amortiguadas, explosiones sónicas. Los sonidos eran incesantes. La batalla fue tan intensa que estaba más allá de lo que un ser común podría seguir con sus ojos. Sin duda, solo había 3 personas presentes que podían observar la pelea completamente con sus ojos. Por supuesto, no era necesario mencionar a Talot y Raditz. Aparte de ellos, solo el gran anciano podía verlo claramente. Podrías decir, Ragar y Nail también tienen un alto nivel de poder. Lo hacen. Pero una batalla en el rango de los 10 millones de niveles de poder, incluso si Ragar tenía un nivel de poder de varios cientos de miles, todavía era demasiado rápida para que él pudiera verla con claridad. Incluso con la percepción del aura y otras habilidades sensoriales especiales, apenas podía mantener el ritmo. Tu fuerza se debilita cada vez más, se burló Salary de Slug en pleno ataque. Aunque hayas usado algún método especial para recuperar tu juventud, no significa que hayas vuelto a la plenitud de tu ser. Mi Kaioken X20 consume mucha menos energía. Slug estaba furioso por esas palabras, ya al límite de su ira. Maldito mono. No te hagas el engreído. Ni siquiera he usado toda mi fuerza. Es demasiado pronto para empezar a celebrar tu victoria. En su estado furioso, los ataques de Slug se volvieron notablemente más poderosos, pero incluso entonces, apenas logró obligar a Salary a retroceder. Aún así, tenía motivos para estar orgulloso. Había logrado hacer retroceder a Salary, cuyo nivel de poder había alcanzado los 12 millones, usando nada más que su nivel de poder de 10 millones. A pesar de que Salary se había potenciado usando Kaioken, Slug también estaba recurriendo a algún tipo de habilidad especial. Así que las condiciones eran bastante parecidas. Esto demostró que Slug era un genio nato de la lucha, alguien que superaba con naturalidad a innumerables otros. Aunque la propia Salary podría considerarse un prodigio del combate, todavía se quedaba atrás en comparación. Pero Salary no estaba dispuesta a perder. Apenas había empezado a desatar todo su poder.
De hecho, estaba usando a Slug como sujeto de prueba, perfeccionando su dominio de la fuerza. ¡Boom! Los dos volvieron a chocar los puños en un golpe feroz. Con la liberación explosiva de su poder, la isla debajo de ellos se hizo añicos. Nadie podía siquiera llevar la cuenta de cuántas islas habían destruido hasta ese momento. El campo de batalla se había vuelto cada vez más amplio y, aún ahora, la lucha seguía estancada, sin que ninguno de los bandos cediera ni un ápice. El tiempo se había convertido en la mayor prueba. ¡Bang! Un impacto carnoso y repugnante. El puño de Salary atravesó primero las defensas de Slug, estrellándose contra su estómago con toda su fuerza. El gran poder hizo que Slug se doblara y tosiera vómito mezclado con sangre. ¿Eso fue todo? ¿Iba a ser derrotado así como así? ¡No! Slug apretó los dientes y se estabilizó con fuerza, reuniendo su fuerza y aterrando un puñetazo directo en el rostro de Salary. La poderosa fuerza hizo que Salary se inclinara hacia un lado y su cabeza se giró en un ángulo de casi 90 grados por el golpe. Salary perdió. ¡No! Se estabilizó con su propia fuerza y, negándose a caer, le asestó otro puñetazo directo a la cara a Slug. Esta vez, el fuerte golpe envió a Slug a volar, no muy lejos, apenas más de 10 metros, pero lo suficiente para tirarlo al suelo, gimiendo de dolor. No, imposible, ¿cómo pudiste derrotarme? Ah. Ah. Mientras Slug hablaba con odio apretando los dientes, luchó por ponerse de pie, pero de repente algo cambió. Parecía sentirlo, y entonces, tanto su cuerpo como su alma fueron sacudidos por una fuerza aterradora, como si los estuvieran destrozando. Sus gritos se convirtieron en lamentos de agonía. Una aura oscura, retorcida y malévola estalló sin control desde su interior, surcada por relámpagos negros, antinaturalmente espeluznantes. ¿Eh? Esta aura, es tan oscura, tan malvada, la expresión de Salary se tornó seria. Se limpió la sangre de la comisura de la boca. Su rostro ahora era aún más concentrado y cauteloso. Tras tantas rondas de intenso combate, su energía se había agotado por completo. Cada golpe que había lanzado había sido con toda su fuerza. De no ser por su extraordinaria resistencia, habría salido del estado Kaioken 20X mucho antes de que Slug fuera derrotado. Manteniendo su nivel máximo de poder, Salary permaneció en alerta máxima, sin atreverse a bajar la guardia. Ella no sabía por qué, pero este poder le estaba dando una sensación de pavor profunda y escalofriante. De repente, una sensación de pavor se apoderó de su corazón como una alarma de advertencia, lo que impulsó a Salary a saltar instintivamente hacia atrás más de 10 metros. Al segundo siguiente, un rayo negro cayó en el lugar donde ella había estado parada. Si se hubiera quedado un momento más, al menos habría resultado gravemente herida por ese oscuro rayo. ¿Qué poder es este? ¿Aún puede hacerse más fuerte? Salary se secó el sudor de la frente, visiblemente conmocionada. El espíritu de lucha que sentía hacía unos momentos se había desvanecido. Al mismo tiempo, al borde del campo de batalla, todos creían que la batalla había terminado y que Salary había ganado. Pero el repentino giro de los acontecimientos se produjo tan rápido que todos gritaron de asombro. ¿Qué pasa? ¿El aura de este tipo se ha duplicado de repente?, preguntó Raditz. Su expresión estaba llena de sorpresa y confusión, y sus palabras también tenían la intención de buscar la opinión de Talot. En ese momento, Talot ya había desviado su mirada hacia el gran anciano. Este cambio inesperado los tomó a todos nuevamente por sorpresa. Según sus pensamientos iniciales, incluso si Slug hubiera recuperado su juventud a través de alguna habilidad, Salary aún debería ser capaz de derrotarlo. Pero ahora, con esta repentina transformación, Talot recordó lo que el gran anciano había dicho antes. Había sugerido que todos unieran fuerzas para eliminar a Slug, pero Talot no lo había tomado en serio, pensando que Salary podría manejarlo. Ahora parecía que no se trataba solo de que Slug volviera a ser joven y fuerte, sino de esta nueva situación. Como era de esperar, este tipo de cosas sucedieron. Aunque seguía esperando que no. Nosotros, los Namekianos, por un golpe de suerte, heredamos algunos de los poderes especiales del señor Dios Dragón, y así obtuvimos una fuerza increíble. Hacer esferas de dragón, crear cosas, comunicación telepática e incluso la capacidad de volver a la juventud que Slug usó. Si bien estas habilidades son extremadamente poderosas, cuanto más poderoso es algo, más aterradores y peligrosos tienden a ser los efectos secundarios. Es como si el mundo siempre tuviera dos caras: luz y oscuridad, bien y mal. Si los poderes del señor Dios Dragón se usan en exceso, generan una fuerza maligna inmensamente poderosa. Si esta energía negativa no se controla, puede destruir el mundo.
La catástrofe que azotó el planeta Namek se debió en realidad a la excesiva dependencia de nuestro pueblo de los poderes del señor Dios Dragón. La catástrofe no se limitó a nuestro planeta, sino que se extendió a innumerables otros. Incluso ahora, después de tantos años, la larga explicación del gran anciano finalmente aclaró la confusión para todos, especialmente Talot. Finalmente entendió qué era realmente este poder, energía negativa. Esto se remonta a la línea de tiempo de Dragon Ball GT, pero en esa línea de tiempo, la aparición de energía negativa se debió enteramente al uso excesivo de las Dragon Balls. Ahora, sin embargo, la causa no fue el uso excesivo de las Dragon Balls, sino que Slug había confiado demasiado en sus habilidades heredadas y se había descarrilado por completo. ¡Qué lío! Ustedes, los namekianos, tienen todas estas habilidades poderosas, pero no son realmente suyas, y tampoco pueden controlarlas por completo, criticó Raditz. Luego se volvió hacia Talot y preguntó, ¿y ahora qué? ¿Debería ir a ayudar a Salari? Raditz estaba claramente ansioso por pelear, pero Talot meneó la cabeza y lo detuvo. Yo iré en su lugar. Incluso si usaras el Kaioken X20 como Salari, en el mejor de los casos alcanzarías la misma fuerza máxima que ella tiene ahora. Pero la fuerza de Slug, alimentada por energía negativa, ha alcanzado un nivel sin precedentes. Si tuviéramos que forzar una estimación numérica, sería nada menos que 20 millones, explicó Talot. Un nivel de poder de más de 20 millones no era ninguna broma y estaba mucho más allá de lo que Raditz y Salari podían manejar, incluso juntos. Al escuchar esto, Raditz no tuvo más remedio que rendirse. Si tú te vas, ¿qué pasa conmigo?, preguntó de repente Bulma, sin poder contenerse. Al oírla, Talot meneó la cabeza con una sonrisa irónica y se volvió hacia Raditz. Cuento contigo para protegerla. Asegúrate de que no resulte herida después. Insististe en venir y ahora tienes miedo, ¿eh? Bromeó Raditz, aunque en el fondo no la culpaba. Después de todo, Bulma había hecho mucho por él, y su familia los había apoyado de muchas maneras. Sin su ayuda, ni siquiera algo como el entrenamiento de gravedad habría sido posible. En un abrir y cerrar de ojos, Talot desapareció. Su partida hizo que el gran anciano cayera en una contemplación silenciosa, sin decir nada, mientras los demás namekianos se concentraban intensamente. Preocuparse era natural. El poder explosivo de Slug ya había alcanzado un nivel más allá de su comprensión. Como había dicho Talot, su nivel de poder había superado los 20 millones. Absurdamente alto. El namekiano promedio solo tenía un nivel de poder de 2000 o 3000. Los más fuertes apenas alcanzaban entre 5000 y 10.000. Ragar todavía tenía solo 190.000 y Nail apenas 40.000. En comparación con Slug, el de ellos no era ni una fracción. Estará bien, ¿verdad? Raditz, esa babosa, da una sensación aterradora, dijo Bulma de repente, recordando el incidente en el Castillo del Diablo de hacía 6 meses. El aura maligna era muy similar. Pero comparada con la energía oscura y maligna que había sentido en el Castillo del Diablo, esta era de un nivel completamente diferente. Ja 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 ja. Estás perdida, mujer mono. He asimilado completamente esta energía y he renacido. Aunque no puedo conservar mi juventud, mi poder ha superado incluso mi mejor momento. Slug recuperó la compostura poco a poco, levantándose lentamente del suelo. Una vez que se puso de pie, ya no tenía su forma juvenil. Había vuelto a su apariencia envejecida. Por toda lógica, debería haber muerto, habiendo quemado toda su fuerza vital restante. Pero no lo hizo. Porque la energía negativa lo mantenía con vida. Podría decirse que lo eligió como su recipiente. Si hubiera muerto, toda la energía negativa que se había acumulado no habría tenido a dónde ir y simplemente se habría dispersado por el mundo con su muerte. HMPH. Cualquiera puede hablar con grandeza. Yo tampoco he usado todo mi poder, respondió Salari, sin dejarse intimidar por Slug. Ella se negó a aceptar la derrota, sin presenciar la verdad de primera mano. La batalla aún no había terminado. Aunque esta aura era tan siniestra que la ponía ansiosa, aún creía que tenía el poder para luchar. Entonces compruébalo tú mismo. Esta vez te aplastaré al instante. No eres más que una pequeña piedra en mi camino hacia las esferas del dragón, dijo Slug con frialdad. En el momento en que sus palabras cayeron, instantáneamente cerró la distancia entre ellos. Bajo la mirada sorprendida de Salari, una mano grande se disparó hacia ella y le agarró la cara. Auge. Se produjo una explosión ensordecedora. La isla bajo sus pies se hizo añicos por completo. Slug, usando únicamente el poder físico puro de su cuerpo fortalecido, agarró la cabeza de Salari y la estrelló contra el suelo. Salari no tuvo forma de defenderse.
La fuerza del golpe la hizo toser sangre al instante y sus pupilas se contrajeron. El intenso dolor la hizo gritar y ya no pudo mantener su Kaioken X20 y fue derrotada instantáneamente. La batalla había terminado. Con un solo golpe casual, Slug había eliminado por completo a Salary, cuyo nivel de poder era superior a 10 millones. Esta es la diferencia de fuerza. ¿Ahora lo entiendes, mujer mono? Se burló, levantando la mano para crear una bola de energía oscura y mortal. La presencia de la muerte la invadió, obligándola a contener la respiración. Quiso escapar, pero se encontró inmóvil. Ese brutal golpe de Slug le había destrozado la mayoría de los huesos. Aunque no se le había roto la columna, su sistema nervioso quedó paralizado temporalmente. No podía moverse. Era como estar completamente paralizada. Pero justo cuando ese golpe fatal estaba a punto de asestar, se escuchó un sonido agudo de algo que rasgaba el aire. Talot había llegado. Solo había sido un breve intercambio antes, y él llegó solo unos 10 segundos tarde. Sin embargo, todo ya había salido tan mal. Esto hizo que Talot se diera cuenta. En batallas de este nivel, incluso un solo segundo puede cambiarlo todo. Disculpe la interrupción. ¿Le importaría quitarle la mano de encima? Me gustaría que me la devolviera, dijo Talot mientras avanzaba con calma, con expresión fría, dirigiéndose directamente a Slug. Slug, que estaba a punto de atacar, se detuvo, ligeramente sorprendido, al oír la voz. Se giró y vio a Talot. Verlo acercarse con tanta calma solo hizo que la expresión arrogante de Slug se volviera aún más petulante, pensando que Talot había venido a implorar clemencia. ¿Quieres que te devuelva a esta mujer mono? ¿Por qué debería? Quizás, al encontrarle divertidas sus palabras, Slug ya no tenía ganas de matar a Salary directamente. En cambio, dispersó la energía de su mano y levantó al indefenso Salary en el aire con un brazo. Ese único acto enfureció a Talot. Desde que llegó a este mundo, nunca había estado tan furioso. No era solo porque Salary estuviera gravemente herida, ni porque Slug no dejaba de llamarla mujer mono. Era la forma en que la trataban, lo que parecía haber tocado el fondo del corazón de Talot. Salary siempre había sido alguien a quien Talot consideraba familia, y la familia era su escala inversa. Ya que te niegas a devolverla, la recuperaré yo mismo. Con una intensa intención asesina brotando de sus ojos, Talot activó al instante la energía del Super Saiyajin en su interior. Una aura llameante y dorada titiló tenuemente a su alrededor. Talot no se transformó, pero por un breve instante, desató un poder comparable al de un Super Saiyan. En apenas 0,001 segundos, cruzó la distancia final entre él y Slug, cortando el brazo que agarraba la garganta de Salary, rescatándola en ese fugaz instante. Todo sucedió tan repentinamente que ni siquiera Slug, potenciado por la energía negativa, pudo reaccionar a tiempo. Era inevitable. Incluso con el impulso de energía negativa, el nivel de poder de Slug era solo de alrededor de 20 a 30 millones. Después de salvar a Salary, el cuerpo de Talot aún brillaba con una luz dorada, pero rápidamente la retiró. Hermano Talot, lo siento, te decepcioné. Salary, al darse cuenta de que Talot la sostenía en sus brazos, habló entre sollozos ahogados. No pasa nada. Ya lo venciste, solo que tomó prestado un poder que no le pertenece, y por eso logró derrotarte, dijo Talot. Mientras hablaba, le lanzó una mirada feroz a Slug y, con un pensamiento, sacó una semilla Senzu de su espacio personal y se la dio con delicadeza a Salary. Una vez que se tragó la semilla Senzu, las heridas de Salary sanaron rápidamente y debido a la recuperación de las heridas graves y la feroz batalla que había pasado, su nivel de poder base aumentó inmediatamente en 300.000 puntos. Un nivel de potencia de 900.000. Aún no llega al millón, pero está muy cerca. Raditz la había alcanzado previamente con mucho trabajo, pero ahora la brecha entre ellos se había ampliado nuevamente. Esta es mi fuerza actual. Tan fuerte, es mucho más fuerte que antes. Si uso 20 veces Kaioken ahora, murmuró Salary para sí misma, incrédula, completamente sorprendida. Al ver su reacción, Talot sonrió. Si estás bien, ve con Raditz. Déjamelo a mí. Después de decir eso, Talot finalmente se giró para enfrentar a Slug, quien ahora se había dado cuenta de lo que había sucedido y estaba rugiendo de rabia. El brazo cortado de Slug palpitaba de dolor, y sus aullidos de furia involuntaria se magnificaban infinitamente bajo la influencia de la energía negativa. Al ver esto, Salary miró a Talot y le advirtió. Ten cuidado, hermano Talot. No es fácil tratar con este tipo. Sí, lo sé, asintió Talot ante sus palabras sin mirar a Salary. Solo entonces Salary se sintió aliviada y se fue rápidamente. En ese momento, Slug acababa de regenerar su brazo.
Al ver escapar a Salary, sus ojos se enrojecieron de ira y lanzó de inmediato una bola de energía negativa. Sin embargo, contra Talot, ese ataque no merecía ni mención. Sin siquiera necesitar transformarse, Talot simplemente aprovechó el poder de la forma humanoide del gran simio dentro de él y lo bloqueó con fuerza. Con un nivel de poder base de 2 millones, incluso un simple aumento de 10 veces el poder del gran simio lo elevó a 20 millones. Y ese era solo el número bruto. La fuerza de combate real de Talot era aún mayor. Tu oponente ahora soy yo. Antes eras un señor temido, y ahora te limitas a ataques furtivos y a intimidar a los débiles, dijo Talot con sarcasmo mientras jugueteaba con la bola de energía negativa en su mano. Después de hablar, Talot apretó su agarre y aplastó la bola de energía. No hubo explosión porque, mientras jugaba con él, Talot le había infundido energía positiva de su propio cuerpo, neutralizándola. Tenía que agradecerle a Norkai por esta técnica. Cuando aprendió a utilizar Spirit Bomb, escuchó mucho sobre energía positiva y energía negativa. Al ver que su ataque era anulado con tanta facilidad, el rostro de Slug se retorció de furia y rugió. Mono estúpido. Al igual que aquella mona de antes, ¿te crees especial solo por saber usar trucos baratos? No tienes idea de lo poderoso que me he vuelto. ¿De verdad? Talot entrecerró los ojos levemente. Honestamente, Slug estaba ciegamente confiado. Probablemente fue porque había sido invencible en su propia era que seres como él desarrollaron la ilusión de que su fuerza podía aplastarlo todo. Pero la verdad era que las potencias de la era pasada, hasta Talot en la era actual, realmente ya no eran nada especiales. Incluso en la trama original, solo pasaría una década antes de que todos esos viejos, incluyendo a los llamados emperadores universales como Freezer y Kohler, se convirtieran en reliquias del pasado. Aferrados obstinadamente a sus costumbres, incapaces de liberarse de sus propias limitaciones, serían abandonados por el barco que navegaba hacia la siguiente era. Freezer solo logró seguir siendo relevante porque, en la era super del futuro, reconoció la realidad y entrenó como loco después de la resurrección para ponerse al día con la marea de los tiempos. Ante las burlas de Talot, Slug se enfureció aún más. La energía negativa que lo rodeaba se volvió aún más maligna e inmensa. Por la pérdida de mi brazo, te daré la vida como pago. Rugió Slug, y su corpulenta figura se lanzó de repente hacia adelante. Su velocidad era realmente rápida. Pero en opinión de Talot, con un nivel de potencia de entre 20 y 30 millones, ese tipo de velocidad estaba simplemente por encima del promedio. Salary no había podido reaccionar antes, principalmente porque la diferencia de poder se había ampliado demasiado de repente. La velocidad de Slug efectivamente superó los 10 millones. Déjame ver por mí mismo qué tan fuerte eres realmente, y si puedes llegar aún más lejos. Pensó Talot para sí mismo, estabilizando su energía y llevando el poder de su forma humanoide de gran simio a su límite absoluto, 10 veces. Slug cerró la distancia rápidamente, su enorme figura le daba una aparente ventaja en términos de presencia pura. Pero para Talot, solo lo hizo parecer torpe. Con un simple movimiento, Talot respondió de frente al golpe de Slug con su propio golpe. Auge. Era una escena que se había repetido muchas veces antes. Después de todo, Salary había intercambiado golpes con Slug bastantes veces antes. Pero esta vez fue completamente diferente. El ataque de Talot fue mucho más feroz, y su fuerza superó con creces la de Salary. Impulsado por la forma humanoide de gran simio, pudo desatar todo el poder de su cuerpo. ¿Qué? El rostro de Slug se retorció de miedo cuando fue él quien salió volando hacia atrás por el choque. Esto era algo que nunca había esperado. Había pensado que este mono Saiyan, aunque decente, no era nada especial. Pero la realidad lo golpeó duro. Él, que se especializaba en fuerza bruta, en realidad estaba siendo dominado en fuerza bruta. ¿Eso es todo lo que tienes? Si este es el poder que obtuviste al absorber energía negativa, la verdad es que no es nada impresionante. Dicho esto, Talot lanzó su propio ataque. Slug, al percibirlo, rápidamente lanzó su otro puño hacia Talot. Buenos instintos, pero qué lástima. Talot le dio un ligero cumplido mental, reconociendo que bajo el impulso de energía negativa, la fuerza de Slug había superado el nivel de poder de 20 millones. Si ni siquiera podía sentir semejante contraataque, entonces era realmente demasiado débil. Sin embargo, incluso si reaccionara, no representaría ninguna amenaza para Talot. Talot fue más rápido. No optó por recibir el ataque de frente, sino que lo esquivó y le asestó un puñetazo directo al estómago a Slug. ¡Puh! Una bocanada de vómito mezclado con sangre salió de la boca de Slug.
Ese ataque realmente había tocado un punto vital. Tu fuerza ha mejorado mucho, pero tu cuerpo y tus defensas aún son demasiado débiles, dijo Talot con unas palabras cortantes, como una crítica aguda, que hicieron que Slug apretara los dientes y rugiera de ira. Maldito mono salvaje, no te engreas. Bramó Slug, blandiendo los puños en una ráfaga furiosa. El suelo tembló sin cesar bajo el ataque, y las grietas se extendieron por toda la isla. Humo y polvo se elevaban por todas partes. Slug, ardiendo de rabia, asestó casi 20 golpes antes de darse cuenta de que Talot ya había desaparecido. Talot no solo había esquivado con velocidad, sino que había usado una transmisión instantánea de corto alcance, apareciendo detrás de Slug, con los brazos cruzados, observándolo tranquilamente perder la cabeza. Oye. ¿Ya terminaste? Estoy justo detrás de ti, gritó Talot, atrayendo la atención de Slug. Cuando Slug giró la cabeza, Talot acortó distancias y le asestó una patada en la frente. La violenta patada hizo que Slug rodara por el suelo, dando una docena de vueltas antes de poder estabilizarse. La diferencia de poder ahora era clarísima. Talot ni siquiera necesitó usar Kaioken, y mucho menos transformarse en un Super Saiyan. Al principio, Talot se había interesado un poco en él. Incluso había reprimido la ira que sintió cuando Slug estaba brutalizando a Salary. Pero ahora parecía que luchar contra él era una completa pérdida de tiempo. Resultó que la fuerza de Slug no era más que fuerza bruta. Abrumaba solo a aquellos que eran más débiles que él con puro poder físico. Para Talot, este tipo de crecimiento era absolutamente vergonzoso. Tener fuerza pero no saber usarla adecuadamente, y aún así creerse arrogantemente poderoso. Justo cuando la mente de Talot estaba llena de pensamientos, de repente sonó una voz. «Kai del Norte». Al escucharlo, Talot instintivamente miró hacia arriba. No sabía por qué, pero cada vez que recibía un mensaje telepático, Talot instintivamente miraba hacia arriba, como si la voz viniera de arriba. «Por fin me escuchaste, Talot. Deberías acabar con Slug pronto. Aunque tu fuerza es más que suficiente, deberías recordar lo que una vez te enseñé. La energía negativa se ve influenciada y amplificada por las emociones. Puedo sentirlo. La energía negativa existe dentro de Slug como su contenedor, y hay un mal aún mayor latente en su interior. Si no lo matas ahora, una vez que extraiga ese poder, será mucho más difícil de controlar». Kai del Norte se apresuró a ordenar sus pensamientos, intentando transmitirle todo lo que necesitaba a Talot. ¿Un mal aún mayor dentro de él? Talot estaba ligeramente aturdido, tomado por sorpresa. Las cosas ya habían llegado a ese punto, y aún quedaba algo oculto. Si todo se desatara, ¿qué tan poderoso se volvería? Tan pronto como este pensamiento cruzó su mente, Norkai pareció sentir la impulsividad de Talot y estaba a punto de decir algo más, pero en ese momento, otra voz lo interrumpió. La del gran anciano. «El señor Kai tiene razón, Talot. No lo dudes más. Aunque me entristece, Slug ha caído en la oscuridad. Ya no hay salvación». Talot permaneció en silencio. Sin embargo, Kai del Norte se sorprendió. «Gran anciano de Namet, su técnica de telepatía es bastante impresionante. Incluso yo, un Kai, no esperaba que escuchara los mensajes que le estaba enviando a Talot». «Oh, no es nada especial», respondió el gran anciano con humildad. «He dedicado mucho tiempo a desarrollar mi telepatía. Como gran anciano del planeta Namet, también heredé un legado de conocimiento más completo». Mientras ambos continuaban su conversación, ambas voces se desvanecieron de repente. Debieron haber trasladado su intercambio a la mente del otro para evitar distraer a Talot durante la batalla. A Talot no le importó. Su atención permaneció fija en Slug, quien se ponía de pie lentamente. Siendo un anciano, a pesar de estar fortalecido por energía negativa, el cuerpo de Slug ya estaba llegando al final de su vida útil. Parece que ni siquiera tú te diste cuenta de que aún se esconde una enorme cantidad de energía negativa en tu interior. Es probable que esta energía negativa haya desarrollado una consciencia propia. Saben que si se apoderan por completo de tu cuerpo, solo acelerarán su colapso. ¡Qué lástima! Si aún tuvieras el cuerpo de tu juventud, absorber por completo la energía negativa podría haberte permitido luchar contra mí con toda tu fuerza. Pero ahora, no eres más que una flecha gastada». Con esas palabras, Talot tomó una decisión. Su aura aumentó drásticamente. Llevando el poder de su forma humanoide de gran simio al límite, un aura rojo sangre se encendió a su alrededor. Kaioken 2X. Su nivel de poder se disparó, alcanzando los 40 millones. La atmósfera misma parecía temblar. La grava flotaba en el aire, el suelo temblaba violentamente, e incluso el océano se movía y se agitaba. Frente a Talot, Slug se sentía como una presa ante un depredador natural.
Por fin, se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. No era rival para Talot. Ni de cerca. Maldita sea, si tan solo pudiera recuperar mi juventud. Slug cayó en una espiral de desesperación. Anteriormente, Slug se había esforzado por recuperar su juventud. Más tarde, tras absorber energía negativa, creyó haber superado incluso la cima de su juventud. Ahora, una vez más, anhelaba desesperadamente ser joven de nuevo. Pensándolo bien, es natural. Cualquiera, cuando se enfrenta a una fatalidad segura, reflexiona constantemente y busca desesperadamente una salida. Parece que ya has perdido las ganas de luchar. No tiene sentido seguir con esta batalla. Con un simple gesto de la mano, Talot comenzó a reunir una energía increíblemente aterradora. La energía dorada, como si estuviera viva, se refinó una y otra vez, hasta alcanzar un estado extremadamente denso. Habiendo alcanzado su magnitud actual, incluso esta pequeña cantidad es suficiente para destruir un planeta enorme. El planeta Namek bajo sus pies no sería una excepción. Por supuesto, Talot no planeaba usar este poder para destruir el planeta. Fue más que suficiente para aniquilar a Slug. Espera. Todavía tengo algo que decir. Ante la inminente muerte, Slug intentó pedir clemencia, pero Talot no tenía intención de darle otra oportunidad de hablar. Esta técnica es una de las más avanzadas que he desarrollado, pero que nunca antes he usado con nadie. Ahora, serás el primero en experimentarla. Con un gesto de la mano, la bomba de energía dorada, cargada con un rayo infinito, la bomba del rey, salió disparada. Al moverse, fijó su objetivo en Slug, con una trayectoria difícil de rastrear. ¡No! No tengo miedo. Rugió Slug furioso. También parecía como si la energía negativa dentro de él estuviera actuando, provocando que usara todo su poder para resistir. Disparó ráfaga tras ráfaga de energía negativa desde sus manos, colisionando con la esfera de energía en constante expansión de la bomba del rey. Las explosiones sonaron una tras otra, pero las explosiones de energía negativa no solo no pudieron detenerlas o cancelarlas, sino que estimularon la esfera de energía de la bomba del rey, haciendo que se expandiera aún más. Al final, abrumado por el miedo, Slug ni siquiera tuvo la capacidad de escapar, completamente congelado por el terror, antes de ser envuelto por la energía. Bajo la devoración de la bomba del rey, el cuerpo de Slug fue instantáneamente destrozado, e incluso sus huesos quedaron reducidos a polvo. Fue una escena absolutamente horrible, que recordó el momento en Dragon Ball GT cuando Goku usó la bomba espiritual para aniquilar a Omega Shenron en un instante. La única diferencia fue que, comparado con ese momento, la escala de esta batalla era mucho menor. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Con la muerte de Slug, la bomba del rey se contrajo rápidamente, convirtiéndose finalmente en un punto de luz y desapareciendo en el vacío. A diferencia de los ataques de energía ordinarios que causan explosiones masivas, la destrucción que provoca la bomba del rey se produce mediante una aniquilación aplastante y devastadora. Una vez aniquilado el objetivo, basta con un solo pensamiento de Talot para que se encoja y se disipe al instante, sin dejar rastro. Después de lidiar con Slug, Talot canceló Kaioken y también liberó su forma humanoide de gran simio. De pie sobre la tierra devastada, murmuró para sí mismo. Con mi fuerza actual, si quiero mejorarla aún más, tendré que confiar en alguna fuerza externa. Esta vez cuando regrese, iré a buscar el agua ultra divina. Justo cuando se giraba para irse, Talot de repente sintió algo extraño, lo que hizo que se detuviera en seco y frunciera el ceño ligeramente. Aún no ha terminado. Las cosas no estaban sucediendo tan sencillamente como él pensaba. En el lugar donde Slug había sido aniquilado, una extraña masa de energía negra tomaba forma lentamente, flotando en el aire. Parecía haber surgido de la nada y no mostraba señales de dispersarse. Este poder, es esa masa de energía negativa del cuerpo de Slug. No desapareció con la muerte de Slug, y ni siquiera el poder destructor de la bomba del rey pudo destruirla. ¡Qué notable!, murmuró Talot, con una comprensión más profunda de la energía negativa. Su expresión permaneció tranquila, pero su mente se volvió cada vez más pesada. Si esto no se hace, podría tener consecuencias inesperadas. ¿Pero qué método se podría utilizar para borrarlo? ¿Bomba espiritual? ¿Una masa energética hecha de energía positiva? Vamos a intentarlo. Justo cuando el pensamiento se formó en su mente y Talot estaba a punto de actuar. De repente, sal de ahí, Talot. Esa energía negativa te ha atrapado. La voz del gran anciano explotó en la mente de Talot. La advertencia llamó la atención de Talot.
Vio que la masa de energía negativa parecía haber cobrado vida y se dirigía hacia él a una velocidad increíble. La expresión de Talot se tornó seria. Levantó la mano y reunió energía, lanzando un ataque contra la energía negativa entrante. La enorme explosión que se esperaba no ocurrió. En cambio, se desató una escena increíble. La energía de Talot fue absorbida instantáneamente por la energía negativa en cuanto hizo contacto. Oscuridad extrema, tan poderosa que incluso la luz imbuida de energía positiva era absorbida y asimilada. ¿Qué? Tal giro de los acontecimientos tomó a Talot completamente por sorpresa. Mientras aún estaba en shock, la energía negativa, completamente negra, ya lo dominaba. Como un demonio retorcido que reía con un G, se precipitó al centro de la frente de Talot a la velocidad del rayo antes de que pudiera reaccionar. En un instante, la consciencia de Talot fue invadida por una avalancha de elementos negativos. Una densa energía oscura brotó de su cuerpo y llamas negras se encendieron a su alrededor. Maldita sea. ¿Quieres apoderarte de mi cuerpo? Ni hablar. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Talot rugió con todas sus fuerzas, reuniendo todas sus fuerzas para resistir. Las venas se hincharon a lo largo de su cuerpo mientras el rostro de Talot se tornaba feroz, y un brillo sanguinario brilló débilmente en sus ojos. A lo lejos, Salari, Raditz, Bulma, el gran anciano, Ragar, Nail y todos los namekianos presentes quedaron completamente sorprendidos por lo que estaba sucediendo. «Hermano Talot», gritaron preocupados Salari y Bulma. «Maldita sea. ¿Qué pasa?», preguntó Raditz al gran anciano con expresión seria. Este giro inesperado, aún así ocurrió. La energía negativa no se puede aniquilar tan fácilmente. Tras la muerte de Slug, la energía negativa que albergaba no se disipará de inmediato. Eligió a Talot como su próximo huésped, quizás, fue atraída por la maldad que se esconde en lo profundo de los corazones de ustedes, los Saiyajin. El gran anciano habló con voz temblorosa. Estas palabras sorprendieron a Raditz y Salari. ¿Hay maldad en lo profundo de los corazones de los Saiyajin? En el pasado, ciertamente era comprensible, pero ahora, ¿cómo es posible que aún lo tengan? Con el paso de los años, no solo Talot, sino todos ellos habían cambiado. Ya no eran los Saiyajin sanguinarios de antaño. ¿Y Talot, de entre todas las personas, cómo podría albergar el mal? Eso es imposible. Siempre he estado al lado del hermano Talot. Nunca he visto en él ni rastro de poder ni pensamiento maligno, protestó Salari. Raditz asintió a su lado. Así es. De hecho, Talot es quien nos ha guiado a todos por el buen camino. Sin él, no sería quien soy hoy. Ragar y Nail estuvieron de acuerdo con ambos, y la mayoría de los otros namekianos también conocían bien el carácter de Talot. Solo el gran anciano dejó escapar un suave suspiro. Tienen razón. Talot es un Saiyajin único. Gracias a él, su raza Saiyajin ha experimentado una transformación completa. Pero lo que quiero decir es esto. Ni siquiera alguien como Talot puede cambiar el hecho de que, como Saiyajin, porta esa maldad pura e innata única de su especie. Ese poder está ahora fuera de su alcance, pero si continúan fortaleciéndose en el futuro, comprenderán que el mal del que hablo no es lo mismo que ustedes entienden por maldad. Las palabras del gran anciano no eran claras, pero transmitían una verdad. Salari y Raditz quedaron estupefactos, y los demás namekianos también mostraron expresiones de sorpresa e incredulidad. En ese momento, el rugido de Talot volvió a sonar, atrayendo la atención de todos en esa dirección. La situación se había agravado aún más. Si Talot cayera bajo el control de esta energía negativa, ¿quién podría detenerlo? Incluso Slug, después de ser fortalecido por la energía negativa, se había vuelto tan poderoso, y Talot estaba en un nivel completamente diferente de Slug. ¿Qué hacemos ahora? El hermano Talot está sufriendo. Que alguien piense en algo. Ante la situación, todos estaban desconcertados. Como humana normal, Bulma, por muy inteligente que fuera, no podía hacer nada en ese momento. A menos que pudiera construir una máquina para extraer la energía negativa, pero eso era completamente irreal en este momento. Simplemente no había suficiente tiempo y además, todavía no sabía nada sobre la energía negativa. Gran anciano, no hay nada que podamos hacer. Si esto sigue así, Nail, conmovido por las palabras de Bulma, dio un paso al frente y volvió a preguntar. La crisis actual superaba sus fuerzas. No podían hacer nada más que mirar. El gran anciano negó levemente con la cabeza y habló con tono cansado. Es inútil. Una vez que alguien es poseído por energía negativa, el resto depende solo de él. Pai.
Al final, todo este desastre comenzó por mi culpa. Si hubiera una fuente de energía positiva lo suficientemente grande como para neutralizarla, quizás se podría eliminar la energía negativa, pero incluso si uniéramos todo nuestro poder, no sería suficiente. El gran anciano estaba lleno de profundo remordimiento. Si él no hubiera iniciado el contacto con Slug, Slug nunca se habría enterado de la existencia de Namek, nunca habría venido a Namek y la situación nunca habría llegado a esto. Puede que Slug esté muerto, pero la energía negativa que dejó atrás representaba una amenaza incluso mayor que la que representó mientras estaba vivo. Otro mundo. En el planeta de Norkai. Norkai había estado observando de cerca los cambios que estaban ocurriendo en Namek. En ese momento estaba profundamente ansioso. Había pensado que con Slug aniquilado, todo terminaría y el planeta Namek volvería a la normalidad. Pero, ¿quién podría haber esperado que mientras Slug estaba muerto, la energía negativa permaneciera? Energía negativa, esa maldita cosa otra vez. Talot, oh, Talot, te lo he dicho una y otra vez. No importa lo fuerte o débil que sea tu oponente, debes tomarlo en serio. Precisamente por tu descuido surgió esta oportunidad. Ahora, solo puedes confiar en ti mismo. Kai del Norte estaba furioso. Talot era su discípulo amado y conocía su mayor defecto. Sin embargo, como su maestro, no había logrado advertirle eficazmente. Esto fue su negligencia, su descuido. Cuando le recordó a Talot que actuara antes, debería haberle advertido sobre los posibles problemas que podía causar la energía negativa y la posibilidad de que ocurriera algo inesperado. La mente de Kai del Norte estaba acelerada. Aunque decía estar indefenso, en el fondo seguía intentando con todas sus fuerzas encontrar la manera de que Talot superara esta crisis. Mientras tanto, del lado de Talot, la energía negativa estaba invadiendo la conciencia de Talot, con la intención de tomar el control total de él y convertirse en el nuevo amo de este cuerpo. Pero Talot nunca se rendiría tan fácilmente. Su inmenso poder mental, con la erupción de su fuerza, emprendió una lucha desesperada contra ello. Esta invasión había enfurecido profundamente a Talot, llevándolo al límite de su tolerancia. Como transmigrante que había venido a este mundo, nunca había imaginado que su mundo mental pudiera ser invadido. Pero ahora, lo estaba experimentando realmente. Basta. Sal de aquí. Talot rugió furioso. Las células S de su cuerpo se activaron por completo. Una energía dorada brotó de sus entrañas, y su cabello dorado se elevó hacia el cielo, mientras que el carmesí de sus ojos dio paso a un verde esmeralda. Su fuerza aumentó dramáticamente y su energía oculta estalló con toda su fuerza. La energía negativa, que hacía apenas unos momentos había estado atacando agresivamente su mente en un intento de tomar el control, de repente pareció encontrarse con su enemigo natural. Se encogió en un rincón de la mente de Talot, temblando como un niño que hubiera hecho algo malo. Una aura dorada se elevó en espiral desde debajo de sus pies, envolviendo todo su cuerpo y ardiendo ferozmente. Las llamas del aura negra fueron reemplazadas y la oscuridad maligna quedó completamente eclipsada. En este estado, Talot se transformó por la fuerza en un Super Saiyan. Al movilizarse la reserva de energía del Super Saiyan, Talot renació y ascendió. Se concentró en la energía negativa y usó el poder del Super Saiyan para envolverla. Finalmente, en su mente, un avatar energético de sí mismo pareció aparecer, asestando una feroz patada que hizo volar la oscura energía negativa. En el mundo real, cuando el estado de Super Saiyan de Talot se estabilizó por completo, su energía se elevó hacia el cielo, tiñendo el cielo y sorprendiendo a todos. Salary y Raditz, quienes habían estado profundamente preocupados momentos antes, recordaron de repente que Talot ya había alcanzado el nivel de Super Saiyan. Por muy poderosa que fuera esa energía negativa, no podía compararse con el poder de un Super Saiyan. Cuando la energía negativa, completamente negra, se separó de su cuerpo, Talot reaccionó de inmediato, girando la mano y agarrándola. Se formó una barrera de energía transparente que selló por completo la energía negativa en su interior. A lo lejos, Salary, Raditz, Bulma, el gran anciano, Ragar, Nail y los otros namekianos vieron a Talot tomar fácilmente el control de la energía negativa, y no pudieron evitar sentir una alegría abrumadora en sus corazones. Con sus preocupaciones disipadas, la nube oscura se disipó. La emoción iluminó todos los rostros. ¿Te atreves a intentar controlarme? Entrar en mi mente sin mi permiso. Tu amo original no era más que una hormiga antes de mí, y tú también. Talot resopló con frialdad, sus ojos verde esmeralda clavados en la energía negativa sellada. La energía negativa, atrapada dentro de la barrera transparente, no se comportó como cabría esperar. Se revolvía e intentaba escapar.
En cambio, permaneció quieta, casi como si se portara bien. Este comportamiento era completamente opuesto al anterior. Si Talot no hubiera experimentado los cambios anteriores, podría haber sido engañado. ¿Ahora tienes miedo, eh? ¿Crees que me tentaré solo porque puedes aumentar mi poder? Talot no tenía ningún interés en una tentación tan superficial. Levantando su mano, infundió la energía del Super Saiyan con energía espiritual positiva. Una esfera de energía brillante comenzó a formarse, irradiando una luz deslumbrante. Esta era la versión energética Super Saiyan de una bomba de energía positiva. Similar a una bomba espiritual, pero fundamentalmente diferente. En el estado Super Saiyan, es imposible condensar una bomba espiritual pura. Aunque la que tenía en la mano se parecía a una, Talot sabía que no era exactamente igual. BZZZZ. Mientras la energía de la bomba de energía positiva seguía purificándose, la energía negativa comenzó a reaccionar violentamente. Sin embargo, tras un breve periodo de intensa resistencia, perdió por completo su vitalidad y comenzó a disiparse a una velocidad visible a simple vista. Como era de esperar, este método es la némesis de la energía negativa. O mejor dicho, la energía del Super Saiyajin es uno de sus contraataques naturales. Combina eso con la energía espiritual, el doble de destrucción. Sin dudarlo, Talot aumentó su producción de energía. Bajo este tipo de limpieza, la energía negativa fue desgastada completamente, hasta que finalmente se convirtió en nada, desapareciendo sin dejar rastro. El tiempo fue pasando poco a poco. Sin darnos cuenta, habían pasado varios minutos. Preocupados, Salary y Raditz se acercaron a él voluntariamente y le preguntaron sobre la situación. Talot les explicó los detalles y luego volvió a sumirse en un estado de reflexión personal. Este incidente podría considerarse una verdadera bendición disfrazada. Inesperadamente, la entrada de energía negativa en su cuerpo había estimulado su mar mental, no solo profundizando su mente, sino también liberando su potencial y aumentando su poder. Este avance fue permanente. Nivel de poder: 110 millones. Solo 10 millones más y igualaría el poder total de la forma final de Freezer. En otras palabras, su nivel de poder base había alcanzado los 2,2 millones. Se estaba acercando cada vez más al nivel de poder de 3 millones de Goku cuando se transformó por primera vez en un Super Saiyan en la obra original. Todas las amenazas habían sido eliminadas y Talot también despertó de su iluminación, saliendo de su estado de Super Saiyan. El área dentro de un radio de 2000 millas en el planeta Namek era un completo desastre. Considerando lo que acababa de ocurrir, el hecho de que la mayoría de las áreas pudieran permanecer prácticamente intactas ya era un gran logro. Después de todo, esta batalla, por decirlo menos, fue de una escala de más de 10 millones de personas en poder. Cualquier movimiento casual era suficiente para destruir un mundo. Por supuesto, no importa cuán grande fuera la destrucción, no significó mucho para los namekianos. Después de todo, los namekianos tenían las Dragon Balls y podían invocar al dragón eterno, Porunga, para pedir deseos. Sin embargo, lo que Talot no esperaba era que el gran anciano en realidad no planeaba usar las Dragon Balls para restaurar el daño a Namek. En cambio, dijo algo que se ganó el profundo respeto de Talot. Namek había sufrido una vez más graves daños por culpa de ellos, los namekianos. Esta era su propia tribulación, una que debían soportar. Sin importar cuántos años tomara, él y sus hijos emplearían sus propios esfuerzos para restaurar Namek a su estado original. Talot realmente entendió. La decisión del gran anciano de no usar las Dragon Balls también tenía como objetivo frenar el crecimiento de la energía negativa. En el pasado, Talot había pasado por alto este problema al usar las esferas del dragón. Después de todo, incluso si existiera energía negativa, unos pocos deseos no la acumularían hasta un nivel incontrolable. En pocas palabras, usar las Dragon Balls para invocar al dragón eterno y pedir deseos no necesariamente genera energía negativa el 100% del tiempo. La obra original señaló claramente que solo los namekianos de corazón puro podían usar las Dragon Balls, porque no pedirían deseos impulsados por la codicia o deseos egoístas. Tras años de desarrollo, los namekianos del planeta Namek ya no albergaban maldad en sus corazones. Solo anhelaban la paz. En la línea de tiempo de Dragon Ball GT, la razón por la que las Dragon Balls de la Tierra se sobrecargaron con energía negativa se debió completamente a la Tierra misma. Las diversas emociones negativas y los pensamientos malvados emitidos constantemente por las formas de vida de la Tierra, todos esos elementos negativos alimentaron indirectamente el crecimiento de la energía negativa dentro de las Dragon Balls. De lo contrario, ¿cómo podrían unos pocos deseos lograr que los dragones de las sombras se volvieran tan poderosos?
Honestamente, este desarrollo de la trama se siente un poco como un recurso argumental, ya que el razonamiento es algo endeble, pero no del todo imposible. Después de todo, los guerreros Z siempre han estado en la Tierra, emitiendo constantemente todo tipo de emociones. Quizás esa sea también una de las razones por las que los dragones de las sombras se volvieron tan poderosos. El tiempo voló. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de una hora. Después de descansar y pasar un largo rato hablando con el gran anciano, Talot se despidió, acompañado de Salari, Raditz y Bulma. Después de varios años separados, Ragar, Nail y muchos namekianos conocidos esperaban que Talot y su grupo pudieran quedarse unos días, para poder hospedarlos y agradecerles adecuadamente. Pero Talot y los demás todavía tenían asuntos importantes que atender. Para entonces, la ceremonia de premiación del Torneo Mundial de Artes Marciales en la Tierra seguramente ya había concluido. Para entonces, Hine, Goku y los demás probablemente estaban esperando su regreso. Después de despedirse, Talot usó la transmisión instantánea y guió a los otros tres, desapareciendo del planeta Namek. En el pasado, habría sido imposible recorrer una distancia tan inmensa entre el planeta Namek y la Tierra de una sola vez. Pero ahora, con su control cada vez más refinado sobre la transmisión instantánea y el considerable nivel de su propia fuerza, era posible. ¡No! No fue solo por esos dos factores. Si hubiera sido Salario Raditz usando la transmisión instantánea, no habría forma de que hubieran podido saltar una distancia tan grande directamente de regreso a la Tierra. Esto se debía a la naturaleza única de la transmisión instantánea. La teletransportación de Talot no dependía de percibir un aura para viajar, sino de la huella espacial que había dejado en la Tierra. Al usar esta huella, el viaje consumía menos energía y se volvía mucho más sencillo. Al regresar a la Tierra, tal como Talot había predicho, la última parte del Torneo Mundial de Artes Marciales había concluido. Hine, Son Gohan, el maestro Roshi, junto con Goku, Yamcha y Krillin, disfrutaban de una comida en un restaurante bien ubicado. Era la hora de cenar. Como maestro de Goku y los demás, el maestro Roshi terminó siendo el desafortunado que pagó la cuenta. El premio de 500.000 Zeni que ganó por ser campeón del 21º Torneo Mundial de Artes Marciales fue suficiente para pagar esta comida. Para ser honesto, debería estar agradecido de que Talot, Salari y Raditz no estuvieran allí. De lo contrario, olvídense de 500.000 Zenis. Incluso 1.000.000 podría no haber sido suficiente. Todos sentían mucha curiosidad por la ausencia de Talot y los demás, pero Talot no entró en detalles. Salari y Raditz, influenciados por Talot, tampoco habían hablado en la Tierra sobre sus experiencias extraterrestres para no preocupar a Hine. Fue Bulma quien casi comete un desliz, pero por suerte Salari la detuvo a tiempo. Al final, solo mencionó ir a otro planeta y vivir experiencias inolvidables. En definitiva, el asunto transcurrió sin más problemas. Tal vez todos entendieron que había algunas cosas de las que Talot y los demás no querían hablar, pero como eligieron el silencio, nadie intentó forzar la respuesta. A la mañana siguiente. Monte Paozu. Ayer, después de enviar al maestro Roshi y a los demás de regreso a Kame House, todos regresaron al Monte Paozu. Técnicas como la transmisión instantánea fascinaron por completo a Goku, Yamcha y Krillin. Desafortunadamente, incluso después de estudiarla, no pudieron aprenderla. En cuanto a Goku y los demás, en realidad lo habían experimentado hacía medio año, cuando regresaron del Castillo del Diablo. En aquel entonces, incluso les importó un poco. Goku quería aprenderlo, pero su fuerza era demasiado débil. Incluso cuando le explicaron algunos trucos de la teletransportación, seguía sin poder aprenderlo. El maestro Roshi quedó completamente atónito. Su primera experiencia profundizó aún más su comprensión de las artes marciales. En el pasado, ¿cómo pudo imaginar que tales métodos de uso del ki existieran en el mundo? También se volvió más consciente de que siempre hay alguien más fuerte y un cielo más allá del cielo. Antes de partir, cuando Talot vio al iluminado maestro Roshi, incluso se preguntó si el anciano podría ver otra oleada de poder en poco tiempo. Si eso sucediera, entonces tal vez en 3 años, cuando llegue el 22º Torneo Mundial de Artes Marciales y el Rey Piccolo rompa su sello, si la historia sigue sin cambios, tal vez no muera después de todo. El maestro Roshi luchando contra el Rey Piccolo en una batalla campal, aplastándolo por completo. ¡Qué espectáculo tan impresionante! Pero ya basta de ellos. Talot se había levantado temprano y se dirigía a las montañas abiertas que había detrás para entrenar y meditar.
La experiencia de ayer le había proporcionado muchas ideas, especialmente la sensación provocada por la energía negativa, que le hizo comprender que este mundo era incluso más grande de lo que había imaginado. Además, el poder que había extraído usando energía negativa aún necesitaba algo de tiempo para estabilizarse por completo. A mitad del entrenamiento, Salari y Radish finalmente despertaron. Tras lavarse, buscaron el aura de Talot para localizarlo. Después de saludar a Gine, que ya estaba preparando el desayuno, encontraron a Talot y juntos reflexionaron sobre todo lo sucedido ayer. Durante toda la noche, los dos habían estado vagando entre sueños. No había duda de que debido a la influencia de la energía negativa de ayer, y al presenciar a Talot casi perder el control de su cuerpo, su mente se había sacudido, lo que resultó en una mala noche de sueño. Fue necesario un largo tiempo de cuidadosa tranquilización por parte de Talot antes de que apenas pudiera aliviar su miedo a la energía negativa. Después de todo, ahora que había una solución, la energía negativa no era realmente tan aterradora. Sin embargo, para Salari y Raditz, si fueran poseídos por la energía negativa, solo podrían confiar en su propia fuerza de voluntad para resistirla. Después de todo, no podían transformarse en Super Saiyan, ni siquiera podían aprovechar el poder del Gran Simio. Hablando de eso, durante su conversación con el Gran Anciano ayer, Talot también aprendió de él sobre el mal único que se encuentra en lo profundo del cuerpo Saiyan. Como transmigrante, Talot naturalmente sabía lo que el Gran Anciano quería decir con ese mal. Según el desarrollo de la historia después del torneo de poder en Dragon Ball Super, este poder Saiyan único finalmente se desató a través de Vegeta. Incluso en las líneas de tiempo paralelas exploradas en Dragon Ball Heroes, solo un pequeño número de Saiyajin pudieron canalizar este poder que es exclusivo de los Saiyajin. De hecho, no era realmente malvado. Más bien, cada Saiyajin posee un poder único y especial. Debido a que este poder Saiyajin puro está lleno de poder destructivo, a menudo se confunde con una fuerza maligna. Afortunadamente, aunque la energía negativa está en todas partes, generalmente no puede tomar forma en circunstancias normales. La razón por la que el cuerpo de Slug contenía una entidad de energía negativa tan poderosa está relacionada con su abuso de las habilidades de la raza namekiana. Es probable que otras razas no posean este rasgo. Sabiendo que Raditz y Salari aún no podían superar por completo su miedo, Talot comenzó a lavarles el cerebro sutilmente. Sin embargo, tu tarea más importante ahora mismo, primero, por supuesto, es aumentar tu fuerza. Segundo, debes tomar rápidamente el control de tus células S para que puedas transformarte en Super Saiyan. Una vez que te conviertas en Super Saiyan, ese será el momento de vengarnos. Cambiando de tema, las palabras de Talot hicieron que Salari y Raditz intercambiaran una mirada, sus ojos ahora llenos de determinación. Talot tenía razón. Si ni siquiera podían alcanzar el nivel de Super Saiyan, eventualmente solo frenarían a Talot. Cuando llegara ese momento, ni siquiera podrían alcanzarlo, por mucho que lo intentaran. Para decirlo sin rodeos, durante los últimos 6 meses, Talot los había estado esperando. De lo contrario, podían imaginar fácilmente cuánto más fuerte se habría vuelto. No te preocupes, Talot. No seré una carga para ti. Solo dame un poco más de tiempo, no más de un año, y te juro que alcanzaré un nivel de poder de más de 1.000.000, dijo Raditz, apretando los puños como si hiciera una promesa. Yo también. Después de la última batalla, mi nivel de poder ya es de 900.000. Ni siquiera necesito un año. Solo dame 2 meses más y confío en que lo lograré, añadió Salari. Raditz sentía mucha envidia de ella. Si él hubiera sido quien luchó en esa batalla en lugar de Salari, quizás él también habría superado la barrera del 1.000.000 de un solo salto. Inconscientemente, Raditz ya había comenzado a tratar el umbral del nivel de poder de 1.000.000 como la puerta de entrada para alcanzar la forma de Super Saiyan. Al verlos actuar tan serios, cada uno perdido en sus propios pensamientos, Talot sonrió misteriosamente. De hecho, ya he descubierto un método especial que puede ayudarnos a liberar nuestro potencial y aumentar rápidamente nuestro poder en poco tiempo. Al escuchar esto, las expresiones de Raditz y Salari se tensaron, sus ojos se llenaron de impaciencia. ¿En serio?, preguntó Raditz en respuesta. Talot asintió y continuó. De hecho, hace mucho tiempo le pregunté a Corin sobre maneras de liberar el potencial. Fue a través de sus historias que descubrí una sustancia mágica en la Tierra llamada agua ultra divina. Tras beberla, puede liberar drásticamente el potencial de una persona y aumentar considerablemente su fuerza. Sin embargo, el agua ultra divina también contiene cierta cantidad de veneno. Si alguien no tiene suficiente potencial sin explotar en su cuerpo, beberla lo matará. Cuando terminó de hablar, el rostro de Raditz se iluminó con aún más emoción.
Salary no era la excepción. Dijo. En cuanto a potencial, ninguna raza se compara con nosotros, los Saiyajin. Talot, ¿te preocupaba que el veneno del agua ultradivina nos matara? ¿Por eso nunca lo mencionaste antes? Al oír esto, Talot negó con la cabeza. Claro que no. Es solo que aún no habíamos llegado al punto en que usar agua ultradivina fuera necesario. Pero ahora, las cosas son diferentes. Es el momento perfecto. Tras hablar, Talot no pudo evitar murmurar en su corazón. En cuanto a potencial, los Saiyajin están un poco por debajo. La carrera de hielo es realmente aterradora. Sigo sin entender cómo Freezer alcanzó el nivel de Super Saiyajin azul de Goku en tan solo 4 meses. Sus pensamientos vagaron por unos breves segundos antes de que la voz de Salary llamándolo por su nombre lo trajera de vuelta. Después de alguna discusión, Talot finalmente reveló su plan. Después de terminar el desayuno, lo primero que haría sería ir a ver a Corin. Recuperar el agua ultradivina era una razón. La otra era que ya era hora de reabastecerse de semillas Senzu. De paso, también le llevaría a Corin un delicioso pescado como premio. A lo largo de los años, Corin les había brindado una gran ayuda con las semillas Senzu. En total, si no 10.000, al menos 1.000 por persona. Si no fuera por la reposición constante de resistencia de las semillas Senzu para apoyar su entrenamiento, con su base y cuerpos jóvenes, ¿cómo podrían haber avanzado a este nivel tan rápidamente? Como Saiyajin de sangre pura en esta era, todos los bloqueos genéticos dentro de sus cuerpos tuvieron que ser desbloqueados uno por ellos mismos. Como dice el dicho, la generación anterior planta el árbol y la siguiente disfruta de la sombra. Cuanto más esfuerzo pusiera su generación y mayores fueran los avances que lograra, menos sufrimiento tendría que soportar la siguiente generación, y su punto de partida sería mucho más elevado. El desayuno se comió con gran satisfacción. No solo Talot, Raditz y Salary también encontraron nuevos objetivos y esperanzas, lo que les dio un apetito especialmente fuerte. Por suerte, Gine había preparado mucha comida. De lo contrario, no habría sido suficiente. ¿Estás preguntando si Goku estaba en casa? No lo era. Tras enviarlos de vuelta a Kame House ayer, aún necesitaban la guía y el entrenamiento del maestro Roshi. Que el torneo mundial de artes marciales hubiera terminado no significaba que su entrenamiento hubiera terminado, así que no había regresado al Monte Paozu. Ahora en el Monte Paozu, aparte de Talot y los otros dos, el único forastero presente era Bulma. Después de terminar la comida, Bulma tuvo que regresar a Ciudad Oeste para discutir la expansión del patio trasero con el Dr. Brief. Ella solía pensar que su patio trasero ya era lo suficientemente grande, pero ahora, con más y más cosas sucediendo, especialmente con una enorme nave espacial que necesitaba ser traída de regreso del planeta Namek para investigación, toda el área trasera necesitaba ser remodelada. Naturalmente, la tarea de escoltarla recayó en Salary. Entonces, después del desayuno, Talot abandonó el Monte Paozu y llegó primero a la principal capital cerca del Mar del Sur, Ciudad del Sur. Usó el dinero que había adquirido a través de medios especiales para comprar una gran cantidad de comida a base de pescado, y solo entonces se dirigió a la cima de la Torre Corin para encontrar a Corin. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, pero Corin seguía siendo el mismo de siempre, sin haber cambiado en absoluto. De hecho, Talot siempre había sentido curiosidad. ¿Cómo lograban estos llamados inmortales vivir vidas tan largas? Ya sabes, incluso los namekianos son considerados longevos. Los kami vivieron varios cientos de años y aún así envejecieron. Pero Corin no mostraba ningún signo de envejecimiento. Era como si hubiera quedado congelado en el tiempo, inmutable para siempre. Popo, el adivino Baba, el maestro Roshi, el ermitaño Grulla, el mercenario Tao, en cierto modo, todos eran así. Aunque la mayoría eran claramente mayores, su esperanza de vida no mentía. Todos rondaban los 300 años. El mercenario Tao era un poco más joven, pero su condición era aún más extraña. Aún estaba en la mediana edad. Talot esperaba obtener algún tipo de información especial de Corin, pero desafortunadamente, la única respuesta que obtuvo fue: los inmortales naturalmente viven vidas largas. ¿No es eso perfectamente normal? Esa única línea dejó a Talot sin palabras, y al final, no tuvo más remedio que dejar de preguntar. Porque sabía que, aunque insistiera, no obtendría la respuesta que buscaba. Solo podría desvelar el misterio poco a poco en el futuro. En el fondo, la razón de este conflicto interno era ver a Son Gohan envejecer día a día. Aunque en la obra original, murió cuando Goku se transformó en un gran simio y lo pisoteó, en esta línea temporal sobrevivió.
Pero su esperanza de vida claramente no fue muy larga. Llegar a los 100 años ya se consideraba viejo, y Son Gohan se encontraba ahora en sus últimos años de vida. Su destino había sido reescrito a la fuerza, pero eso no significaba que pudiera seguir viviendo una larga vida. Si Talot realmente supiera cómo, desearía que siguiera vivo. Después de todo, aunque habían pasado pocos días juntos a lo largo de los años, era imposible no forjar algún tipo de vínculo. Especialmente con la naturaleza amable y gentil de Son Gohan, que le dio a Talot la verdadera sensación de tener un abuelo. Realizó una nueva ronda de negocios con Korin. Talot le dio a Korin todo el pescado y, a cambio, recibió otro frasco de frijoles Senzu, que probablemente contenía entre 500 y 1000 frijoles. Hay que decir que, cuando las semillas Senzu se cultivan con todo el esfuerzo y sin que el Yajirobe de la obra original cause problemas constantemente, el rendimiento es realmente alto. Según Korin, ahora es posible cultivar frijoles Senzu 4 veces al año, y cada cosecha produce entre 200 y 300 frijoles, lo que suma un total de aproximadamente 1000 frijoles Senzu por año. Esto solo reafirmó la determinación de Talot. Una vez que la historia original se reanude, en 3 años deberá expulsar a ese tal Yajirobe de la torre. Como mínimo, no debe permitir que arruine las semillas Senzu. En manos de Talot, las semillas Senzu ya no eran solo las milagrosas semillas salvadoras de la obra original, sino que habían demostrado ser verdaderamente efectivas para ayudar en su entrenamiento. Así había sido en el pasado, así seguía siendo ahora y así sería aún más en el futuro. Por supuesto. La era sin Senzu jamás debe llegar. Después de asegurar las semillas Senzu, Talot finalmente mencionó el asunto del agua ultra divina. Ocuparse primero de las tareas sencillas y triviales. Esa fue siempre la manera de hacer las cosas de Talot. Al oír esto, Korin pareció desconcertado y dijo: «Dime, ya eres tan fuerte, ¿por qué insistes en arriesgar tu vida para beber el agua ultra divina? Recuerdo haberte dicho antes que el agua ultra divina es venenosa. Incluso si tienes potencial que podría liberarse, el veneno sigue siendo extremadamente peligroso». Talot respondió con una leve sonrisa. Como guerrero, una vez que emprenda el camino hacia la fortaleza, debo avanzar con valentía y nunca rendirme. Además, aunque ahora parezca poderoso, en todo el universo, mi fuerza no cuenta para nada. Para algunos seres, ni siquiera merezco ser llamado insecto. Korin miró a Talot con una expresión inusualmente seria. Entiendo. Ya que te has decidido, aunque intente detenerte, probablemente no importe. Pero no puedo darte directamente el agua ultra divina. Debes saberlo. Tendrás que conseguirla tú mismo. Que lo consigas o no depende de tus propias habilidades. Después de todo, ese tipo no es fácil de tratar. ¿Ese tipo? ¿Te refieres al guardián del agua ultra divina que mencionaste la última vez?, preguntó Talot. Korin asintió y continuó. Aunque no conozco su verdadera identidad, una vez escuché del Kami anterior que el guardián podría ser el primer Kami de la Tierra. ¿El primer Kami de la Tierra? Talot se sorprendió un poco. Era algo que nunca había considerado. Incluso en su vida pasada, solo había pensado en esa figura como el guardián del agua ultra divina, nunca imaginando tal identidad. En cuanto a eso, te lo aseguro, la Tierra tiene muchísimos secretos. Esto podría ser algo que nadie más sepa, excepto yo, Kai del Norte, quien supervisa el área norte. Jejeje. La voz de Kai del Norte resonó de repente, sobresaltando tanto a Talot como a Korin. Especialmente Korin, cuyo pelaje blanco se erizó al instante, como si estuviera frente a un depredador natural. Oye, querido Lord Kai del Norte, ¿podrías no aparecer tan de repente? Vas a matar a alguien del susto. Dijo Talot, un poco sin palabras. Jejeje. Ya te acostumbrarás, ya te acostumbrarás. ¿No quieres saber este secreto? Norkai soltó una risa extraña. Era obvio que tramaba algo. Talot puso los ojos en blanco. Entiendo lo que quieres decir. La próxima vez que venga, te traeré algo rico de la tierra. ¿Puedes hablar? Al menos tienes algo de decencia, chico. ¿Sabes lo que me gusta? Gatito, tú también escucha. Después de todo, has vivido en la tierra tantos años como inmortal. Ya eres medio dios. Y aún así, ni siquiera sabes algo así, se quejó Kai del Norte, y luego sermoneó a Korin con tono de superioridad. Korin no se atrevió a replicar. Inmediatamente hizo una reverencia respetuosa. Lo que dice Lord Kai es totalmente cierto. Solo soy un pequeño gatito. Es el mayor honor de mi vida poder escuchar.
Mientras terminaba de hablar, Talon miró a Corin, luego cruzó los brazos y se apoyó contra la barandilla en lo alto de la torre Corin. La voz de Kai del Norte continuó resonando, contando la historia de la Tierra, desde el momento en que el terrícola acababa de nacer. En resumen, el agua ultradivina era un tipo de agua de manantial muy especial que se originaba naturalmente en la Tierra. Un día, un terrícola muy poderoso bebió el agua ultradivina y adquirió una fuerza increíble, lo que le permitió alcanzar un reino superior. Con el tiempo, se convirtió en el Kami de la Tierra. Este Kami intentó una vez distribuir el agua ultradivina a otros humanos, pero esto resultó en innumerables muertes. Solo uno sobrevivió. Su seguidor, una bestia ancestral gigante. Temiendo que el agua ultradivina dañara aún más personas, el primer Kami le ordenó a la bestia que custodiara el agua ultradivina indefinidamente. Con el tiempo, la bestia, que vivía directamente dentro de la fuente del manantial, casi se fusionó con él y, así, en el sentido más estricto, se convirtió en el guardián del agua ultradivina.